Buenas noches, mi nombre es Brandon Rollero y hoy vengo a realizar la exposición del 25% de la nota de la asignatura de Seminario de Producción 2. Soy estudiante de la especialización de Dirección de Operaciones y Mejora Continua. Voy a compartir el documento para que puedan verlo. Iniciamos. Para esta posición yo elegí el artículo denominado Heredabilidad de la resistencia del tizón tardío de la papa en una población F1 de cultivares de papa. F1 viene siendo el nombre asignado a esa población y cultivares viene siendo una manera de decir diversos cultivos. Este artículo es de la autoría de Nancy Ivana Grisales Vázquez y José Miguel Cotes Torres. La Phytophthora infestas realmente es un hongo, no es una enfermedad. En el artículo la denominan como la enfermedad. La enfermedad se llama tizón tardío. Este hongo es supremamente agresivo porque es muy fácil, es una plaga que se difunde muy rápidamente. Y la enfermedad daña lo que es el tallo y las hojas. Una vez que se dañan las hojas y se daña el tallo, la planta ya no tiene manera de cómo sobrevivir. Por eso es considerada una de las enfermedades más peligrosas para los cultivos de papa. El control que se tiene sobre esta enfermedad es por medio de pesticidas, que recordemos que son sustancias químicas. Estas sustancias, pesticidas y fungicidas, disculpen. Estas sustancias químicas suelen tener siempre un impacto ambiental y además de eso afectan económicamente a quien realice el cultivo, al campesino, porque no son económicos realmente. Las palabras claves en este artículo son área bajo la curva de progresión de la enfermedad, progreso genético e incidencia, entre otros. La papa es considerado uno de los cultivos más importantes del mundo. Se habla de más de 400 millones de toneladas y en el caso de Colombia no es menos importante. También se habla de cientos de miles de toneladas y estamos cuantificados alrededor de 20 millones de salarios mínimos pagados al año. O salarios mínimos, no empleo, son diferentes. ¿Cuál es el problema con esta enfermedad, con el hongo que la causa? Que atacan principalmente las dos variedades de papas más cultivadas, que serían la Solanum tuberosa y la Solanum furea. Perdón. Entonces, en la parte de métodos y materiales, como materiales tenemos que se utilizaron 1.355 individuos divididos en 20 familias de hermanos. La gravedad de la afectación de la enfermedad en estos individuos, primero se realizó o se evaluó por medio de una observación, ya que la enfermedad ataca de manera muy visible lo que son las partes ya mencionadas de la planta, que serían el tallo y las hojas. Entonces son síntomas muy fáciles de identificar y al mismo tiempo de mirar qué tan afectada está la planta. Entonces ya sabemos que el diseño experimental fue agrupar por grupo, para la redundancia, de 3 y a una distancia, a una equidistancia una de otra, se utilizaron dos distancias que serían 0,3 metros entre una planta y 0,9 metros, estamos hablando de 30 y 90 centímetros. La susceptibilidad de la planta o qué tanto se veía afectada por la enfermedad se hizo por medio de una evaluación que tiene por las siglas AUD-PCR, que viene siendo área bajo la curva de progreso de la enfermedad cuantificada. En la parte de resultados y discusión, para no entrar a los números, lo explico de una manera más sencilla. Entre mayor fuera la heredabilidad de la resistencia a la enfermedad, menor iba a ser la afectación. Entonces es una relación inversamente proporcional, quitémosle lo proporcional, pero es una relación inversa. Entonces nosotros podemos observar que hay una heredabilidad superior al 70% y puede haber una afectación entre 30, 38 o hasta 40, mirándolo en términos de porcentaje. Pero se encontró que en algunos casos sí había una afectación alta, lo que nos indica que la heredabilidad de la resistencia fue baja en esos grupos de familias y por eso se vieron más individuos afectados.
Como conclusiones tenemos dos. La primera, hubo un gran número de afectados, pero esto se dio a la diversidad que había entre las familias. Al ser tantos individuos, la heredabilidad fue muy variada. Sin embargo, la mayoría presentaron una heredabilidad alta y por lo tanto tenían ya los genes de la resistencia, por así decirlo. O sea, los genes que vuelven resistente al individuo ante esa enfermedad fueron heredados. Ya estaban presentes en esas familias y en algunas estaban más presentes que en otras. Entonces, la segunda conclusión, que me parece a mí que viene siendo la más importante, es que en lugar de hacer una selección de individuos, porque eso sería, pues, sería más difícil, por no decir que imposible, pero sí sería más difícil porque tendrían que hacer un estudio individuo tras individuo para poder saber cuál utilizar. Recordemos que estamos hablando de clones, ya explico eso. Lo que se podría hacer para mejorar la heredabilidad sería la hibridación, mezclar, hibridar, para que las siguientes generaciones tuvieran mayor heredabilidad y mayor resistencia a la enfermedad. ¿A qué me refiero con que son clones? En la parte de la agricultura es muy común, o es muy común no, en algunos cultivos, como lo son, por ejemplo, uno muy común, este sí es común y conocido, es el banano. Literalmente no se siembra una semilla para obtener una planta de banano. Lo que se hace es que se toma una parte de la planta que ya se va a cosechar su fruto y se vuelve a sembrar. Entonces lo que va a salir ahí es una copia genética del anterior individuo, técnicamente un clon. En este caso lo que se está sugiriendo es que esos clones se hibriden, haya una hibridación para aumentar la resistencia o la heredabilidad de la resistencia a esta enfermedad. Muchas gracias, esa fue la presentación de mi artículo. Estaré montando en estos días los siguientes trabajos.